Buenas tardes, nuevamente en la voz del amado Manuel. Ahora en Jico. Y bueno, hemos hecho muchas cápsulas sobre Jico. Ahora en un café, restaurante llamado La Concordia. Un café interesante. Un café que tiene historia. Historia por la casa que ocupa. Jico está lleno de casas antiguas, casas emblemáticas. Y en las casas han pasado diferentes situaciones. Ahora estamos aquí, en el restaurante Café de la Concordia, en la calle Hidalgo, antigua calle Real, muy cerca de la parroquia, en Jico, Veracruz. Esta casa tiene una historia interesante, ligada al siglo XIX. Una historia que nos habla de la presencia de Benito Juárez, hombre muy mencionado en la historia nacional, hombre importante, hombre que visitó Jalapa cuando andaba perseguido por el gobierno de López de Santa Anna. Benito Juárez estuvo en varios lugares y entre esos lugares está Jalapa, hoy capital del estado de Veracruz. Pero Jico está muy cerca de Jalapa y los jiqueños tenían un problema de tierras con la familia de los condes de Calimaya. Más bien los apoderados de los condes son los que discutían con un grupo de jiqueños que se decían despojados de unas tierras desde la época del virreinato. Y que los condes de Calimaya, marqueses de Salina, grandes de España, pues las habían secuestrado de manera hipotecaria, pero no las habían devuelto. Los jiqueños decían que estaban de acuerdo en volver a pagar la hipoteca. La hipoteca fue en el año de 1650, cuando la familia de la Higuera aún no eran condes de Calimaya. En esa época, en que Juárez visitó Jalapa, un grupo de jiqueños le solicitó que como abogado los auxiliara en el problema, con el litigio de las tierras del Potrero de San Marcos. Este litigio ha sido ya muy estudiado por varios historiadores. Entre ellos, el que más ha puesto atención es Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, un maestro de la Universidad Veracruzana, un estupendo historiador. Yo lo veo como un maestro. Él ha estudiado mucho sobre ese gran pleito entre los condes de Santiago y los jiqueños que peleaban por sus tierras. Cuando Juárez estaba en Jalapa, lo fueron a ver para que los ayudara como abogado, pagándole sus honorarios. Y Juárez visitó el pueblo de Jico en el mes de julio del año de 1852. Y Juárez fue recibido por el gobernador indígena. Juárez fue recibido también por el pueblo. Y eran los que más luchaban por recuperar esas tierras. Aunque en Jico ya había las justicias civiles, el gobernador indígena aún tenía mucha presencia. Y era un hombre de apellido Mappel. Bueno, Mappel era un señalamiento antiguo prehispánico, los Mappel, que viene de Mapich, de astuto, de mapache. Esa familia Mappel era dueña de este predio y existía una casa antigua de madera, de pisos con tarima, patio lleno de árboles, pero era una casa primitiva, una casa sencilla en la arquitectura vernácula. Y en esta casa le hicieron una comida para que el licenciado que venía a defenderlos comiera a gusto mucho de la gastronomía prehispánica, porque Jico tiene gastronomía prehispánica, algo que no lo tienen pues muchos pueblos, ni siquiera los pueblos mágicos. Jico realmente está registrada. El Tlanelole, el Xonequi, el Ixtapaxibil, la Xaxana, el Cabuchi y más detalles de esa vieja cocina prehispánica, donde solamente se ocupan elementos auténticos de la época prehispánica. Nada de los elementos que después llegaron con la conquista española.
Por ejemplo, la grasa del puerco pues no existía en la época prehispánica, pero los prehispánicos utilizaban la grasa de tejón, y en las orejas, que hoy les llaman de masa, agregaban unto de tejón para lograr los platillos como el shoneki, que lleva esas bolitas de masa. Hoy llevan manteca, antiguamente llevaban unto de tejón. Pues mucho de esto Juárez lo disfrutó, entre ellos el atole de grano de maíz, y lo disfrutó aquí, donde hoy está esta casa. Ya estos muros viejos que están a mi espalda son muros del siglo XIX, de cuando la casa ya se construye con piedras y argamasa en el año de 1880. Y aún era una casa baja, no era muy alta, pero estaba construida en el mismo lugar que estuvo la casa de madera donde comió Benito Juárez. Pues hoy, aquí en Jico, en este mismo lugar, está este lugar, que es la Concordia, y pueden venir, y pueden disfrutar aquí una rica comida, un desayuno, una cena, o un café con pan de Jico. Y aquí van a encontrar información sobre ese detalle de Benito Juárez García, que visita Jico. La visita de Juárez quedó muy presente en la memoria del pueblo, aunque no hay un registro oficial de la visita, porque pues Juárez vino como abogado, vino a trabajar, pero él mismo dijo que no podía llevar el caso porque él estaba temporalmente en Jalapa bajo las órdenes del gobierno que lo perseguía y que finalmente lo desterró. Juárez estuvo desterrado por el gobierno de Antonio López Santa Anna y ya no pudo continuar o hacer esa defensa a favor de los indígenas de Jico-Chimalco, el actual Jico. Pero ellos guardaban la memoria de los buenos consejos que dio Benito Juárez. Y cuando pasó el tiempo, y cuando Benito Juárez llegó a ser presidente de México, es cuando los indígenas de Jico vuelven a ir a verlo ya como presidente de la nación y a decirle que el problema seguía, que no se había arreglado nada de las tierras, que los condes seguían usufructuando las tierras. Los condes de Cervantes, que era el apellido que usaban entre los tantos apellidos, eran los condes de Calimaya, quienes tenían palacete en México, que aún existe. Pero aquí eran poseedores de miles y miles de hectáreas en lo que llamaban el Potrero de San Marcos, muy cercano a la actual comunidad de San Marcos de León. Esas tierras es la que peleaban los indígenas, y las pelearon durante más de 200 años. Y cuando Juárez era presidente fueron a verlo. Y entonces sí hay unas anotaciones que están guardadas en el archivo agrario en Jalapa, que dice que Juárez los recibió y les habló en su lengua tlaxcalteca, y que Juárez les prometió ayuda, y efectivamente Juárez pagó de el dinero del erario la compilación de todo el expediente que estaba en el Archivo General de la Nación y que estaba ligado a Jico-Chimalco, hoy Jico. Y ese hermoso expediente manuscrito, sellado debidamente, con sellos notariales y ordenado por esas personas, el expediente, la copia manuscrita, está en Jico, se guarda en el Palacio Municipal. Y eso es muy bueno para la historia de este lugar. Más tarde, los indígenas inmortalizaron a Juárez, mandando a esculpir unos ángeles, que es la cara de Benito Juárez. Y esos ángeles están en la parroquia, en un altar, pero fueron colocados en secreto. El clero nunca supo de los ángeles. Más tarde, don Porfirio Díaz, siendo presidente de México, le regala al pueblo de Jico una placa martillada con el facsímil y con el rostro de Benito Juárez García. Todo
ligado a esta historia. Pues Jico tiene muchos secretos y aquí en este lugar podrán conocer de manera interesante esos espacios donde estuvo y donde disfrutó la gastronomía Benito Juárez, uno de los grandes personajes en México. Claro, en estas épocas, apreciado por muchos, criticado por otros, igual que muchos de los que llamaron héroes en la historia patria. Muchas gracias y seguiremos comentando más detalles en diferentes lugares de este mágico pueblo de Jicochimalco. Estamos en La Concordia, esto es, en la calle principal de Jico. Y les pido a los que me ven y me escuchan que compartan este video. Y doy las gracias a quienes me ayudan a hacer estos videos, que es un joven talentoso, con la ayuda de su padre, que son muy amigos míos, y gracias a ellos pues estamos haciendo estas cápsulas en la voz del amado Manuel. Y ese amado Manuel soy yo, por nombre y por características. Muchas gracias y espero seguir con ustedes en otros puntos.